Doctor, tengo una duda de la página que nos pasó. Solo son los 10, como capítulos. Bueno, son 10 clases y luego ya Sí, podemos hacer la evaluación. sí, o sea, la evaluación no se le va a activar hasta que no completen los Com- 10. Ok, gracias. O sea, no lo tienen que hacer ahorita, ¿eh? O sea, tienen de aquí hasta fin de año, hasta fin de curso, ¿sí? Lo que yo quiero es que lo aprendan, que vean qué es la hipertensión pulmonar, cuántos tipos hay, ¿sí? Hay veces problemas pulmonares, idiopáticos, por cardiopatías, etcétera. Hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Entonces, que vean los tipos de hipertensión arterial pulmonar y cómo en un momento dado es su fisiopatología y cómo se puede mejorar el paciente antes de que el paciente llegue a gastar 70,000 pesos, ¿verdad? Mensuales, ¿sí? O más. Hay gente que gasta más de 70,000 pesos por tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Les quiero decir también, por favor, que esos que fuman, ¿sí? Porque todavía, pues ahorita tienen que salirse escondidas de la casa y voy al Oxxo y van al Oxxo y fuman por ahí, escondidas de la casa de sus papás. Este, que dejen de fumar porque eso también provoca hipertensión arterial pulmonar, doctores. ¿Sí? A menos que tengan ustedes 70,000 pesos para vivir unos 20 años, multipliquen 70,000 por 12 por 20 y ahí, si tienen esa cantidad de dinero, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero si no, pues lo más sano es dejar de fumar. ¿Ok? Como médicos que lo van a hacer ustedes, deben evitar el cigarro. Ok, ya pueden empezar a proyectar su transparencia, doctores. Ahí voy, doctor. Va a poner las diapositivas un compañero por mí. Recuerden lo que les dije, traten de tener computadora o laptop para tomar las clases. Las clases en el teléfono no son bien recibidas, se pierde la enseñanza. O sea, si las clases fueran TikTok, ¿verdad? Pues sí, en el teléfono, pero las clases necesitan una pantalla de proyección más o menos grande para que se vean los detalles de las transparencias, doctores. ¿Ok? Entonces traten de ustedes de tener su computadora, los que puedan tenerla, ¿verdad? Yo sé que a veces no es posible, o a veces se descompone y pues no se puede fácilmente arreglar, ni conseguir otra de un día para otro, pero los que tengan computadora y teléfono, preferentemente utilicen su computadora, por favor. Ok, adelante. Bueno, ya para terminar con las valvulopatías, vamos a ver por último la estenosis aórtica, la cual se va a dividir en dos grandes causas, que van a ser las causas congénitas, la cual también a su vez se va a dividir en unicúspide, que es la que puede originar obstrucción severa en la infancia, llegando a ser fatal dentro del primer año de vida, con desarrollo de síntomas, signos de falla cardíaca y muerte súbita. Bicúspide, que produce un flujo turbulento que lesiona las valvas, generando fibrosis y calcificación, y la tricúspide, cuyas sigmoideas de distinto tamaño presentan fusión comisural y tendencia a la fibrosis y calcificación. Ya acabaron la insuficiencia aórtica, doctores. ¿Ya? Mm, Me parece que sí, ¿Sí? ¿Ya se acabó el sí, tratamiento y todo? parece que sí, Ok, parece bueno. que sí. Bueno, antes de que siga, doctor, Sí, se le pasó un detalle. Primero la definición, doctor. Acuérdate lo que le dije. Definición. ¿Estamos hablando qué? ¿De qué? de Estenosis estenosis aórtica. aórtica. Bueno, definición de estenosis aórtica. Va a ser una anomalía valvular que va a generar una obstrucción de la salida del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Muy bien. ¿Cuántos tipos hay? Ahora sí ya pongan la Sí, sus son transparencias.
Son dos grandes causas, las congénitas que ya mencioné, la unicúspide, bicúspide y tricúspide, donde la bicúspide y tricúspide es principalmente fibrosis y calcificación. Ajá. Y ese es únicamente de la única clasificación que hay. Congénitas adquiridas, ¿verdad? Usted dijo congénitas adquiridas, ¿verdad? Lo que Es ustedes que, han dicho es que no se ven son las las diapositivas. congénitas. ¿Vale? Es que no se ven las diapositivas. Y bueno, Sí. aparte de las congénitas están las adquiridas también, que Ajá. puede ser calcificada, reumática o por causas raras. En la calcificada o degenerativa se va a producir por depósitos de calcio en las líneas de flexión de la base de las valvas y frecuentemente se va a acompañar de calcificación del anillo mitral y a veces de las arterias coronarias. La reumática, que esta está caracterizada por la fusión comisural con fibrosis y calcificación tardías y además va a producir retracción y rigidez de los bordes de las cúspides con aparición de nódulos calcificados en ambas superficies. Y por último, en estas que son causas adquiridas serían las causas raras, como la aterosclerótica, en donde se puede observar en pacientes con hipercolesterolemia severa que, cuando es homocigótica, suele ocasionar síntomas en la infancia. Ok, ese de acuerdo al tipo de estenosis, congénitas adquiridas. Y ahora, en cuestión de su localización, doctor, cómo se clasifican la estenosis aórtica? No lo vio eso, no lo encontró. No, creo que no lo puse. Bien, bueno, búsquenlo por favor y me lo pasan por el chat. Adelante, doctor, sígale. Sí, siguiente, por favor. Y voy a empezar con el cuadro clínico. Pueden ser, bueno, las manifestaciones cardinales en cuanto al cuadro clínico van a ser de la estenosis aórtica adquirida, van a ser la disnea de esfuerzo, la angina, el síncope y la insuficiencia cardíaca, que voy a explicar el porqué de cada uno. Ok, gracias. La disnea, o bueno, perdón, también se sabe que esta estenosis aórtica puede ser por años asintomática debido a la hipertrofia ventricular que va a compensar el incremento de la poscarga. La disnea de esfuerzo puede ser por disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y esto va a llevar a una congestión pulmonar que igualmente puede dar resultado a una capacidad limitada de aumentar el gasto cardíaco cuando hay esfuerzo o ejercicio. La angina es en pacientes sin enfermedad arterial y se va a deber a combinación de un aumento de las demandas de los niveles de oxígeno por el miocardio hipertrofiado y a una disminución de transporte de oxígeno secundario a una compresión excesiva de los vasos coronarios. Y el síncope se va a deber a la disminución de la perfusión cerebral que se produce durante el ejercicio, cuando la presión arterial va a declinar a consecuencia de la vasodilatación sistémica en presencia de un gasto cardíaco fijo. También se le puede atribuir a una mala función del mecanismo valorreceptor en la estenosis aórtica grave, así como una respuesta vasodepresora a una elevación acentuada de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, igualmente durante esfuerzo o ejercicio. Y puede haber síncope en reposo, y también puede deberse a una pérdida de la contribución auricular al llenado del ventrículo izquierdo, lo que también va a causar una declinación precipitada del gasto cardíaco, o un bloqueo auriculoventricular transitorio. Y lo que va a haber en la exploración física, o lo que va a ser clave en la exploración física, va a ser la palpación del latido carotidio, la evaluación del soplo sistólico y la búsqueda de signos de insuficiencia cardíaca. Del pulso carotidio, está caracterizado por un ascenso lento, un pico tardío y una baja amplitud. Cuando la estenosis aórtica es grave, la presión arterial sistólica y la presión de pulso pueden llegar a disminuir. Con la estenosis aórtica grave, la radiación del soplo a las carotidias puede dar lugar a una vibración palpable o al temblor carotidio. El soplo sistólico
Es porque la vibración sistólica se aprecia mejor cuando el paciente se... Bueno, la vibración sistólica se va a apreciar mejor cuando el paciente se va a inclinar hacia adelante durante la expiración completa. Y este se palpa con mayor facilidad en el segundo espacio intercostal derecho o en la escotadura supraesternal. Lo del soplo sistólico de dirección de la estenosis aórtica suele tener una intensidad máxima tardía y se escucha mejor en la base del corazón con irradiación igual a las carótidas, como el pulso carotídeo. En los pacientes con las válvulas aórticas calcificadas, este soplo va a ser más fuerte, como lo había mencionado, en la base del corazón, pero los componentes de frecuencia alta pueden irradiarse a la punta también, que se le conoce como fenómeno de Galabardín, en cuyo caso el soplo puede ser tan prominente que se puede confundir con un soplo de insuficiencia mitral. Y siguiente, por favor. Y seguimos con el diagnóstico. El diagnóstico puede ser a través de... el diagnóstico se puede hacer a través de distintas maneras. Una de ellas es el ecocardiograma. En este va a haber hallazgos clave mediante... Bueno, los hallazgos clave son el engrosamiento, la calcificación, la reducción de la abertura sistólica de las valvas y la hipertrofia ventricular izquierda. El ecocardiograma transtorácico muestra una obstrucción del orificio, pero no suele utilizarse sistemáticamente para la identificación adecuada. Y el gradiente valvular y el área de la válvula aórtica pueden calcularse con mediciones Doppler de la velocidad transaórtica. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un diagrama sobre la evaluación de la morfología valvular mediante ecocardiograma, en donde va a haber dos tipos de estenosis aórtica de bajo gradiente y estenosis aórtica de alto gradiente. En la de bajo gradiente se evidencia porque hay una velocidad máxima menor de 4 milímetros por segundo y una gradiente de presión medio transvalvular menor de 40 milímetros de mercurio. Si se cumple con esta característica, también se va a evaluar el área valvular aórtica, y si esta área valvular aórtica es mayor de 1 centímetro cuadrado, se le va a conocer como una estenosis aórtica moderada, mientras que si el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado, se deben de excluir los errores de medición porque puede existir una subestimación de la gradiente flujo área valvular aórtica. Y ahora, si ya no existen errores de medición, se puede pasar a definir el estado de flujo, y si el flujo es normal, con un volumen indexado mayor de 35 milímetros por metro cuadrado, es improbable que se trate de una estenosis aórtica severa. Mientras que si el flujo es bajo, sería un volumen indexado menor de 35 milímetros por metro cuadrado, se va a evaluar la fracción de eyección ventricular izquierda, y si esta es mayor del 50%, se tiene que realizar una evaluación del calcio mediante tomografía. Y ahora, si es de alto gradiente, esto es cuando la velocidad máxima es mayor a 4 y el gradiente de presión medio es mayor de 40 milímetros de mercurio. Si es así, estamos frente a un caso de estenosis aórtica severa con gradientes altos, y si no es el caso, se tiene que definir si el estado del flujo alto es reversible. Si este sí es reversible, se tiene que reevaluar cuando se haya restaurado el flujo normal. Y si no es reversible, estamos frente a un caso de estenosis aórtica severa. Este diagrama era más que nada para poder clasificar a la estenosis aórtica si era moderada, severa o estenosis aórtica normal. Siguiente, por favor. También hay diagnóstico a través de radiografía de tórax. El corazón va a tener un tamaño normal o algo aumentado con un redondeado del borde del ventrículo izquierdo y de la punta, a no ser que haya insuficiencia o fracaso del ventrículo izquierdo y cause una cardiomegalia importante. La dilatación de la aorta ascendente es un hallazgo frecuente
en particular en pacientes con aorta bicúspide. Y se puede encontrar calcificación también de la válvula aórtica en casi todos los adultos con repercusión hemodinámica. Y también está la tabla de criterios para evaluar de igual manera la gravedad de la estenosis. Se utilizan los criterios clínicos, los criterios de imagen cualitativos y los cuantitativos. En los cualitativos sería, ¿cómo dice? La hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los cuantitativos sería el puntaje de calcio, el bajo flujo o el gradiente de presión. Siguiente, por favor. También se puede hacer diagnóstico a través del electrocardiograma. En el hallazgo típico es encontrar una hipertrofia ventricular izquierda. Puede existir descenso del segmento ST e inversión de la onda T en derivaciones con complejos QRS positivos. Y hay signos de aumento de tamaño auricular izquierdo en pacientes con estenosis aórtica aislada grave. Y por último, también se puede hacer una prueba de esfuerzo. Su indicación es medir la capacidad al ejercicio en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica, quienes quieran iniciar un programa de ejercicio o para aclarar el estado en aquel que presenta síntomas atípicos. Siguiente, por favor. El tratamiento. La guía como tal decía que aún no hay un tratamiento en cuanto a fármacos, pero se pueden utilizar diuréticos en donde su uso presenta beneficio en pacientes con acumulación de líquidos, yecas, que presentan un beneficio en pacientes que cursan con disfunción sistólica y de ventrículo izquierdo sintomática, que no son candidatos para intervención quirúrgica, y los beta-bloqueantes adrenérgicos, que pueden deprimir la función miocárdica e inducir un fracaso del ventrículo izquierdo, por lo que deben evitarse en pacientes con estenosis aórtica. Siguiente. Y bueno, este sería el tratamiento ya en la estenosis aórtica grave, que es donde se buscaría la intervención quirúrgica. Está dividido en dos. Si el paciente presenta síntomas, si no presenta síntomas o es un paciente sintomático, se tiene que evaluar la fracción de eyección. Si esta fracción de eyección es menor del 50%, se tiene una indicación de reemplazo valvular aórtico. Y si no, se debe evaluar si el paciente se encuentra activo físicamente. Si se encuentra activo, se le realiza una prueba de esfuerzo. Y si durante la prueba de esfuerzo presenta síntomas o caída de la presión arterial, se va a cumplir con los criterios para también, de igual manera, realizar un reemplazo valvular aórtico. Y si no, se va a evaluar si hay presencia de factores de riesgo y bajo riesgo quirúrgico. Si lo hay, entonces va a cumplir con los criterios y de igual manera ya se puede tener indicación para el reemplazo valvular aórtico. Y si no, se debe de volver a reevaluar al paciente en 6 meses o cuando presente síntomas. Y ahora en pacientes que estén asintomáticos, pero que tienen una fracción de eyección mayor del 50%, pero que no son activos físicamente, se debe proceder a evaluar si presenta factores de riesgo y bajo riesgo quirúrgico. Si sí, cumple los criterios y se realiza el reemplazo valvular aórtico, y si no, se debe reevaluar al paciente igualmente en 6 meses. Ahora, hablando de pacientes sintomáticos, en este se debe de evaluar si hay ausencia de comorbilidades o plantear si existen condiciones generales que hagan un beneficio. Improbable. Si no hay ausencia de comorbilidades, en este caso se tiene indicación de ofrecerle al paciente terapia médica, no intervención quirúrgica. Por el contrario, si sí hay ausencia de comorbilidades o existen condiciones que muestran un beneficio al haber intervención quirúrgica, el paso siguiente es evaluar al paciente si hay bajo riesgo o no para un implante valvular aórtico. Si hay bajo riesgo y no presenta criterios a favor, entonces es un paciente candidato mejor al reemplazo valvular aórtico en vez del implante. En cambio, o bueno, no. Entonces en este caso se debe realizar una evaluación cuidadosa e individual del paciente
sobre las técnicas más idóneas a realizar, así como análisis de tasas de riesgo-beneficio, para saber si se le puede realizar en la intervención quirúrgica ya sea el reemplazo valvular o el implante valvular. Siguiente, por favor. Y complicaciones de la estenosis aórtica son la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, coágulos sanguíneos, sangrado, arritmias, infecciones como la endocarditis y como lo había mencionado en los primeros tipos de estenosis aórtica, que serían las genéticas, en la unicúspide, la muerte o muerte súbita, sobre todo en la infancia. Sí. Siguiente. El pronóstico, en pacientes asintomáticos, la gravedad de la obstrucción de la región de salida aumenta gradualmente a lo largo de 10 a 15 años, de manera que va a haber un largo periodo de latencia durante el cual la gravedad de la estenosis solo va a ser de leve a moderada y los resultados clínicos van a ser similares a los de un paciente normal. Una vez que la estenosis aórtica moderada a grave es de moderada a grave, el pronóstico sigue siendo excelente mientras el paciente siga asintomático. Siguiente. Al contrario, en los pacientes sintomáticos, una vez hay síntomas, incluso leves, la supervivencia es escasa y al no ser que se alivie la obstrucción al flujo de salida, pues igualmente la supervivencia va a seguir siendo baja o escasa. El intervalo desde el comienzo de los síntomas hasta el momento de la muerte es de aproximadamente 2 años en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de 3 años en aquellos con síncope y de 5 años en aquellos con angina de pecho. Entre los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave, el pronóstico es peor cuando el ventrículo izquierdo ha fracasado y el gasto cardíaco y el gradiente transvalvular son bajos. Siguiente. Y sería todo de mi parte. Bien. Ok, me quedan 3 minutos ahí. Vamos a empezar otra vez con lo primero. La definición, me decías que era la estrechez de la válvula aórtica que impide el flujo sanguíneo en forma adecuada del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Bien. Lo que no les fue la fisiopatología, doctor. Sí lo mencionaste, estuvo hablado, pero no crees en transparencia, ¿verdad? ¿Alguien por ahí tiene alguna transparencia de la fisiopatología de la estenosis aórtica? Estenosis aórtica. Bueno, ¿cuál es ahorita la principal situación de la estenosis aórtica? ¿Qué es lo que produce en forma inmediata? ¿Mm? ¿Puede ser una enfermedad reumática, doctor? No, esas son las causas. La estenosis aórtica, ¿qué causa? ¿Cuál es son las modificaciones que hace al corazón? Lo primero es una regulación del ventrículo, lo dilata por la sobrecarga. No, doctor, no lo dilata. Va a haber una disminución del área del ventrículo. No, tampoco. Miren, primero tenemos una estrechez de la válvula. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre a través de un orificio estrecho? Pues ocupa más fuerza de eyección, entonces va a Muy bien. hipertrofiar, ¿no? Exacto. El primer paso es que se hipertrofia. ¿Sí? Primero se hipertrofia. Entonces, tenemos que el paciente empieza con hipertrofia ventricular izquierda. Y si tiene hipertrofia ventricular izquierda, en la radiografía se ve que exista un corazón grandote. Pues no realmente porque no está dilatada No la está cavidad. dilatado. Claro, entonces empieza a tener engrosamiento del ventrículo, hipertrofia y como consecuencia, como dijo su compañero, disminución de la cavidad.
Le dije que no, porque no me dijo por qué era la disminución de la cavidad. Aquí ya sabemos que es hipertrofia, disminución de la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sobrecarga va a tener ese ventrículo izquierdo? ¿De presión o de volumen? De Depresión. presión. ¿El ventrículo izquierdo aumenta su presión o no aumenta su presión? ¿La aumenta? Sí lo aumenta. Ok, sí lo aumenta. Ok, entonces ya tiene una presión mayor el ventrículo izquierdo, también tiene un grosor mayor el ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué me origina cuando tiene aumento de la presión del ventrículo izquierdo? Sistólica y también diastólica. ¿Sí? Porque al no tener distensibilidad del ventrículo izquierdo, entonces, ¿qué presión aumenta también? Las cámaras anteriores que se encuentran como la aurícula y antes de Sí, la aurícula. sí, claro, pero ¿por qué hacia la aurícula? ¿Cuál presión aumentó en el ventrículo para que aumentara también la aurícula? La ¿La sistólica? ¿La diastólica cuál? diastólica ventricular. Sí, es ventricular, pero la diastólica en el ventrículo tiene, tiene un nombre específico. La diastólica. Diastólica o distólica final, bien. Aumenta la presión distólica final del ventrículo izquierdo, entonces por lo tanto, eso aumenta la presión en la aurícula izquierda y ¿en dónde más decías tú, doctor? En las estructuras anteriores. Ok, a la aurícula, que son venas pulmonares y capilares pulmonares. Entonces el paciente va a tener hipertensión menocapilar pulmonar, ¿o no? Sí, sí lo va a tener. Sí lo va a tener. Sin embargo, antes de que tenga hipertensión menocapilar pulmonar, este paciente está compensando con la hipertrofia. Recuerden que la hipertrofia es un mecanismo compensador de la insuficiencia cardíaca. Y entonces, después de la hipertrofia, ¿qué sucede? Cuando ya está muy cansado ese ventrículo hipertrofiado, ¿qué sucede, doctores? Ahora sí se empieza a dilatar. Exacto, ahora sí ya se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar. Muy bien, aquí está ya la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, perdón, de estenosis aórtica. Entonces se empieza a dilatar. Y cuando se empieza a dilatar, pues tiene ya esa dilatación que tiene, empieza con ya una mayor insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Porque aparte de que perdió fuerza al dilatarse, pierde fuerza, pierde fracción de expulsión, y también tiene el problema de la resistencia a la válvula que tiene que expulsar. Por lo tanto, el periodo expulsivo del ventrículo izquierdo está prolongado, está totalmente prolongado. ¿Sí? Vean aquí, aumento de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo primero que produce. ¿Sí? Pero también altera la diástole porque ya no es distensible. Tiene disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que me lleva a la falla cardíaca. ¿Sí? Si progresa la estenosis aórtica, ¿sí? Hay una poscarga elevada, evidentemente, una reducción de la contractilidad del miocardio y una dilatación ventricular. Cuando llega la dilatación ventricular, tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ya la expulsión se pierde, baja y lo lleva inmediatamente a la falla cardíaca. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ya sabemos exactamente por qué llega a la falla cardíaca de la estenosis aórtica. ¿Sí? Primero, porque está muy pequeño el ventrículo, ¿sí? Y tiene presiones elevadas diastólicas finales, que eso va a traer como consecuencia aumento de las presiones en los capilares pulmonares. Disnea inmediatamente, va a tener disnea el paciente, se va a cansar. ¿Sí? Disnea y cansancio. Segundo, ¿por qué cansancio? Porque también tiene bajo gasto. Sale poca sangre por el hoyito que tiene ahí de la estenosis aórtica, ¿sí? Entonces hay bajo gasto. Número 3, ¿cómo se nutren las arterias coronarias? En sístole, en diástole. Diástole.
en diástole. Cuando sale la sangre hacia la aorta y sale menos cantidad de sangre, ¿ustedes creen que la cantidad de sangre que salió sea suficiente para nutrir al cuerpo y también a las coronarias? Y no nada más el hecho de que sean las coronarias, sino el hecho de que es un ventrículo muy grueso, muy espeso, que ya necesita mayor cantidad de sangre y entonces no les da. Y al momento de que no tiene suficiente sangre, ¿sí? Tiene cardiopatía isquémica no obstructiva. Recuerden ese término, cardiopatía isquémica no obstructiva. ¿Sí? Son los pacientes que se infartan y que tienen las arterias coronarias limpias. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si ya tenemos insuficiencia cardíaca por aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, tenemos también la cardiopatía isquémica porque no sale suficiente sangre del ventrículo hacia la aorta. Y tenemos también el bajo gasto. Y ese bajo gasto me puede llevar a qué síntoma, doctores. Su compañero lo dijo. ¿A qué síntoma? ¿Mandé? Cansancio y fatiga. Casi no oigo, casi no te oigo, doctor. Repítelo otra vez. Fatiga. A ver, mejor escríbemelo porque no se te entiende. El bajo gasto. Acuérdense que, ¿cuánto mide la aorta? Eso es lo primero que tenemos que haber visto. ¿Cuánto mide la aorta? De 2.3 centímetros a 1.9. No, mide más. Mide más. Mide de 2 a 4 centímetros cuadrados. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene estenosis aórtica? Cuando tiene cuánto de área valvular aórtica. También es importante eso, porque dicen, ¿este paciente tiene estenosis aórtica? Yo lo veo, no tiene. Oye, doctor, pero mire, tiene un soplito ahí. Sí, no, pero no tiene. No tiene. El eco me está diciendo que no tiene. ¿Sí? Aquí me dijo cuándo tiene área valvular aórtica. ¿A partir de qué área valvular aórtica empieza a decir ya tiene estenosis aórtica leve? ¿Mm? A ver, se nos va el tiempo, doctores, y ya no contestamos. A partir de 1.5 centímetros. ¿Cuándo es crítica el área, la estenosis aórtica? Menos de 1. Sí, ese es grave, doctora, crítica. Ese es grave, menos de 1, sí. Y cuando ya es así crítica, que de repente ya dice, no, se va a morir pronto, porque mira cuánto tiene de área valvular aórtica. Punto que, bueno, necesito que me busquen eso también en la cuestión aórtica, porque es importante. ¿Punto 6? Más o menos como punto 7, punto 8. Ok. Y de velocidad, ya su compañero les dijo que la velocidad del jet, cuando el ventrículo se contrae y sale por un objeto pequeño, hace un jet, ¿sí? Como si fuera una fuente, ¿sí? Así son las fuentes, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen un tubo que tiene un orificio pequeño y sale con mucha presión y hace una fuente, ¿sí? Bueno, ¿a qué velocidad sale ese jet de esa fuente? ¿Cuántos metros por segundo? Ya le dijo su compañero. Y la otra cuestión también que les quiero preguntar es que necesito que me especifiquen la estenosis aórtica por su grado de estrechez, leve, moderada, severa y crítica. ¿Sí? Esos 4. Que me digan también el gradiente. ¿Saben qué es el gradiente, verdad? Doctores, ¿qué es el gradiente? ¿No se acuerdan?
¿no? El gradiente es la diferencia de presión que hay en la aorta y en el ventrículo izquierdo. Veámoslo de esta manera. Choca nuevamente un carro enfrente de Cultural a la hora que están los niños entrando y saliendo. Y dejan un solo carril, ¿sí? Atrás hay 100 carros y adelante nada más hay 20. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mande? 80 carros. Pues la diferencia es que hay igual así de presión. ¿Dónde hay más presión? Pues el ventrículo izquierdo que está tratando de sacar toda la sangre, aumenta su presión. Y en la aorta no, la aorta está descansando. Y la aorta descansa. Nomás está recibiendo lo que le llega. ¿Sí? Igual, la calle más adelante, pues recibe los carros que alcanzan a pasar. ¿Ok? Y la diferencia entre la presión de la aorta y la presión del ventrículo izquierdo se llama gradiente. Necesito que me digan también qué gradiente el paciente tiene para que sea leve, moderada, severa. ¿Sí? Y además, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos? ¿Cuándo el paciente se va a operar, independientemente de que hayan pasado un algoritmo? Pero que nos digan, doctor, estos son los principales. Cuando tiene tanto de gradiente, tanto de valvular aórtica y tanto de jet. ¿Ok? ¿Qué son los principales? Entonces, ok, los veo el día de mañana para terminar esto, porque necesito que lo entiendan la estenosis aórtica, porque le voy a poner un caso clínico, y lo primero que les voy a preguntar, si tengo este paciente así, está soplo así, ¿qué piensan ustedes? Oiga, ¿qué van a encontrar ustedes en el electrocardiograma? ¿Y qué van a encontrar en el electrocardiograma, doctores? ¿Mm? ¿Qué van a encontrar en el electro? Y ahí lo van a ver, este paciente tiene esto. Van a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, por eso necesito que se redondee este tema, ¿ok? Lo veo mañana. ¿Mañana qué sigue? ¿Qué tema sigue? Sigue un caso clínico, creo, y terminamos con este tema y después de eso sigue... No, los casos clínicos los vamos a ver hasta el final, doctor, de que tiene valvulopatías. Doctor, nos toca a nosotros, es valvulopatía, pero pulmonar, valvulopatías pulmonares. Ok, pulmonares, y si después sigue tricuspide. Bueno, déjeme revisar si tengo por ahí una práctica de estenosis aórtica y se las doy yo más explicadita, más tranquila, ¿sí? Con un poquito más de ejemplos. Ok, lo veo mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.